Está con nosotros el licenciado Luis Serrano, es director de Serrano Bienes Raíces, es asesor con licencia también, por supuesto, con muchos años de experiencia aquí en Baja California, en la ciudad de Tijuana. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Ada. Con gusto estar aquí en casa. Muchísimas gracias, Luis. Efectivamente, esta es tu casa. Y hablando de septiembre, el mes de testamento, Luis, a veces pensamos que solamente las grandes fortunas deberían tener un testamento, pero me decías hace un momento que no es así. No, o sea, inclusive el testador, que sí se le denomina quien entrega, realiza un testamento, pues no importa la cantidad de inmuebles que tenga, o muebles que tenga, o cuentas bancarias, carros, todo. La parte es un documento administrativo que va a ayudar a tomar control o administrar, vaya redundancia, sobre el tema de tus bienes cuando hagas falta. Entonces, esa es la parte principal, o sea, dejarle a alguien que va a ser tu heredero o va a ser el albacea que va a cuidar la administración de esos inmuebles mientras se pone de acuerdo quién es el que hereda, ¿no? Al final, ¿no? Pero realmente es un documento administrativo, sirve mucho. La parte principal, los bancos. Tomar posesión de las cuentas bancarias, ¿en cuál sentido? No nomás porque te da el dinero, sino por la necesidad del dinero para pagar algunos gastos que se requieran después de la muerte, ¿no? Entonces, ese es uno. Dos, los vehículos, las placas, porque muchas veces se complica, el predial. Un problema ante la CES, que es algo tan sencillo, un problema, una fuga, algo, es un documento administrativo que te da muchísimo para los momentos de actuar después del fallecimiento a corto plazo. Y de mediano largo plazo, pues es ejercer el deseo que testó, donde dice, este bien inmueble para fulano, mengano, para engano, y si es uno, dolor de cabeza, y si son muchos hijos, ¿no? Que lo hemos platicado. Entonces, para eso sirve el testamento. Y la edad, pues no importa. O sea, realmente, en cuanto tengas una cuenta de banco y tengas un vehículo, ya estás prácticamente, no es obligado, pero ya es una buena decisión tener un testamento, ¿no? Ahora, Luis, si nos enfocamos ahora al tema de las propiedades, ¿no? Tú eres asesor certificado, esto lo ves todos los días, es parte de tu trabajo y de tu experiencia. ¿Qué problemas podríamos tener si no tenemos un testamento desde el día uno que compras una propiedad? Fíjate que la parte principal entra la parte sentimental, ¿no? Del inmueble, ¿no? Es la única casa que nos dejó nuestro papá, o fueron muchos inmuebles y le costó mucho trabajo a mi papá. No, mi mamá le ayudó. Y realmente ahí vienen, y mi mamá me apoyaba, Entonces, la parte interesante de saber pensar en tiempo, en vida, decir cómo vas a distribuir esos inmuebles y a quién, pues esa es la parte también de evaluar el futuro, es qué pasa si dejo todo esto juntos, ¿qué va a pasar? Mucha gente dice es que pues yo no lo viví, entonces pues no sé qué va a pasar, pero bueno, ahí se los dejo. Y otros dicen que les fue mal, porque nos has tocado escuchar, dicen no, pues que después de ahí les sigan entre todos cómo se arregla, ¿no? Entonces, la parte de distribución de un testamento sí es importante identificar, uno, el valor de los inmuebles, si generan recursos o generan problemas y a quién se los vas dejando. En un momento dado puede ser la mejor decisión es, este lo vendo y este lo vendo y este lo dejo porque es el que más produce. Y bueno, pues se lo puedo dejar a un hijo, a una hija, o es una casa o una segunda casa de campo. ¿A quién se lo dejas? Bueno, pues este sí se lo dejo porque este sí invita a los demás a venir. Entonces, ahí empieza. Para eso es un buen momento de hacerlo con tiempo, con calma, y administrar, pues, a ver cómo hacerlo, ¿no? Entre menos inmuebles, supongamos que haya uno y muchos hijos, ya es un dolor de cabeza. A la fecha lo vivimos diariamente entre muchos colegas inmobiliarios, y en la práctica en la ciudad se puede ver en unos edificios viejos que dicen la zona centro, ¿cómo es posible que estén abandonados? Bueno, viene de aparte de un litigio, ¿no? De eso se escucha, ¿no? Entonces, la parte es cuando, no es un consejo jurídico, sino es un consejo de práctica, es cuando hay un solo inmueble, yo creo que lo más sano en lo que hemos vivido es mejor venderlo. Uno de los hijos o lo pueden acoger a los papás, y ese recurso que sirva para los gastos médicos. Y al final,
el no ver heredado deja una serie de dolores de cabeza en cuanto o inconformidades sobre quién tenía el derecho de, por el sentimiento mayor o porque Claro. lo cuidó el último, ¿no? Sí hay diferencia si heredas una propiedad con testamento y sin testamento, Luis. Sí, es un dolor de cabeza el no dejar testamento, es que no dejaste claro tu deseo, no lo plasmaste en un documento, ¿no? Entonces, posiblemente a lo mejor si era para alguien y se te ganó el tiempo, ¿no? Entonces, la parte de no dejar testamento es que tienes que llegar a un acuerdo con los hermanos, los herederos, los sobrinos o los nietos o el amigo, que también lo quisiste ver incluido, pero entonces, mira, todo lo que aquí lo interesante es, cuando no dejas testamento, entran todos los de línea recta primero. Entonces, se tienen que poner de acuerdo para ir a una notaría y hacerlo porque es más sencillo. Si ya no hay un acuerdo ahí, pues te tienes que ir a un juzgado y a pelear en el juzgado. Porque mi mamá a mí me dijo, y pues a convencer al juez, ¿no? Cuando todos están de acuerdo te vas a notaría, aunque no haya testamento. Y cuando hay testamento es muy práctico tomarlo e irte también a notaría, ¿no? Es lo más práctico, lo más recomendable de hacerlo por práctica de tiempos, de citas. Los juzgados cierran a las 3, abren a las 8, las notarías cierran a las 6, te pueden hacer cita un domingo, o sea, un sábado, porque te pones de acuerdo, porque somos muchos. Entonces, por práctica es más sencillo hacerlo todo en notaría, ¿no? Por último, Luis, a manera de conclusión, en tu experiencia, entonces, de pronto llegas a la venta de una propiedad y a veces no puedes salir porque resulta que tiene este tipo de problemas, ¿no? Fíjate, tiene un tipo de problema porque no se pusieron de acuerdo los hermanos. El otro problema que no pensó, dejó testamento el papá, vamos a decir, y la mamá dejaron testamento, y son 8 hijos, y muchos viven en el extranjero, y otros no, como es muy común aquí en la zona fronteriza de todo México. Y resulta que esas personas se fueron hace 40, 50 años y nunca sacaron el documento de registro ante el SAT. Entonces, para poder enajenar una propiedad, pues ocupan su constancia de situación fiscal, pues no la tienen. No tienen las identificaciones actualizadas de INE. Sí tengo mi INE, pero tiene domicilio en Estados Unidos. Pero causa impuestos como residente mexicano en el extranjero, entonces te afecta. Entonces, todo eso se tiene que ir planeando. Entonces, sí se puede, yo recomendaría si tienes dudas, pues platícalo con tu asesor inmobiliario, con un buen notario, puedes decir, bueno, pero con un notario, no todo, que hay buenos o malos, no. Con cualquier notario puedes ir a platicar una buena charla y que te dé los consejos de la práctica de la historia notarial, ¿no? O sea, de los notarios tienen mucha información, mucha práctica que te pueden aconsejar sobre qué hacer por la situación en que estás con uno o muchos inmuebles o muchas cuentas ¿Hay bancarias. costo por una asesoría, Luis? Y las notarías no. Definitivamente los notarios no te cobran la primera asesoría porque para eso es. Si tiene un costo ya posterior y seguir, ¿no? Entonces no lo dejen para septiembre, no lo dejen para octubre porque es un menor costo, o sea, una decisión de ya. Si ahorita piden cita en algunas notarías, lo más seguro es que se los van a dar para octubre ya, porque sí están saturados, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no? En el caso de ustedes, ¿pueden ayudar con trámites también, Luis? Nosotros lo que hacemos es ayudarle al propietario en que esos inmuebles que van a heredar estén regularizados ante catastro, o sea, con domicilio correcto, número de manzana, superficie, construcción, registro público, CES, que todo esté en orden. Y los guiamos y los llevamos a notaría no notaría si vas a dejar, se llama legado, es decir, a cada uno le dejo una propiedad. Bueno, entonces a cada uno revisamos de que esa propiedad no tenga ningún contratiempo de regularización posterior a la adjudicación porque ya falleció, sino que ya vaya en orden planchadito, ¿no? Y sí los podemos apoyar en ese camino y en ese proceso para dejar un mejor testamento posible, ¿no? Totalmente, así que bueno, ya lo sabe, desgraciadamente solamente, Luis, recordamos este tema en septiembre, ¿no? Septiembre, pero no, tiene que ser siempre. Y más, como decías, compro mi primera propiedad, es mi primera propiedad, estoy firmando y yo siempre les he invitado, el testamento que siempre, después lo hacemos, ahorita, de una vez aprovechen, ¿no? Entonces, se va ahí mismo con el notario, ¿no? Pues ahí mismo se puede, bueno, al día siguiente. Es que curiosamente no tiene que estar la propiedad inscrita en registro público, porque es un proceso, porque tú estás diciendo, esta propiedad si está identificada, pues la puedes mencionar, ¿no? Mientras tenga clave catastral, un antecedente registral, sí se puede. Mientras no haya un antecedente registral o clave catastral, muy complejo generar
sobre qué inmueble generas un testamento, ¿no? Entonces ahí está complejo. Entonces también de esas situaciones se pueden platicar, ¿no? Perfecto. Luis Serrano, muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Siguen en las redes sociales como Luis Serrano Bienes Raíces.com, ahí nos pueden encontrar en YouTube, en todas las redes sociales. En la oficina, con mucho gusto, 664-687-4786, ahí en Plaza Financiera. Muchísimas gracias, Luis Serrano. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues así el tema, hablando de cuestiones legales, es importante tenerlas a la orden del día. Pausa comercial y regresamos.